¿Ya? Entonces, nosotros hacemos un pequeño recuento justamente de lo que ustedes han expuesto en aquellos temas que se les asignaron, ¿no? Nuestro objetivo precisamente es hacer énfasis en algunas características que son relevantes, que tenemos conocimiento, tenemos conciencia de que nos van a servir precisamente en el ejercicio de la conducción profesional, ¿no? Cosas que probablemente por su conocimiento, por su experiencia, por su experticia, por las habilidades que han ido adquiriendo en esta capacitación, son de cumplimiento obligatorio o en su defecto, aquellos que no deberían bajo ninguna circunstancia ser obviadas por todos y cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, como les decía, basados y teniendo, correlacionando todos los temas que ustedes han expuesto en sesiones anteriores, precisamente tenemos que hablar de algunas que desde luego varían de acuerdo a los autores, recomendaciones para una conducción segura y responsable. Recordemos que siempre acudimos también nosotros a los datos de las cifras estadísticas y lamentablemente estas son demasiado altas en el tema de la incidencia y ocurrencia de los accidentes de tránsito, que precisamente estas nos recuerdan día a día ¿de qué? Del peligro al que estamos expuestos cuando conducimos por una calle, una autopista, un camino, una carretera, ¿sí? Ya sea por algunos factores, ustedes también hicieron relación, que es la imprudencia, fallas mecánicas o lo que es un simple azar del destino, pero que tenemos que estar preparados, ¿no? Por lo tanto, todos, sin excepción alguna, podemos sufrir un accidente mientras estamos conduciendo, movilizándonos a nuestros destinos. Sin embargo, este es el lado negativo, digámoslo así, hay que encontrar precisamente la salida, la solución. Y esto nos basamos en que podemos decir que está probado que las posibilidades precisamente de superarlo de manera considerable es cuando el conductor, por supuesto, desde su noción básica, desde su entendimiento, de su comprensión, adquiere las medidas y las conductas y costumbres adecuadas para la seguridad vial. ¿Cómo? Cuando usted chequea su vehículo antes, ¿no? Durante, cuando realiza las maniobras que le corresponde, y por supuesto después de haber conducido su vehículo cuando lo lleva a un taller mecánico luego de haber detectado algún desperfecto, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos que plantearnos antes de ver las recomendaciones, tenemos que manifestarnos esta consulta, ¿no? ¿Estamos listos para saber qué tan seguros somos en la conducción? ¿Qué tan responsables somos en la conducción? ¿No? Entonces, queremos precisamente traerles a ustedes y que de pronto tomen nota de estas recomendaciones y ojalá ponerlas en práctica si es que tal vez se ha obviado alguna de ellas, como les dije en el inicio de esta presentación. Primero, ¿no? Usted debe adoptar una posición de manejo cómoda, ¿sí? Confortable, que le permita alcanzar el mando del volante y el mando de los pedales, de los tres pedales, ¿no? Freno, embrague, acelerador, otro tipo de mandos manuales que tenemos la palanca de cambios, para que justamente usted pueda reaccionar ante un imprevisto que no está por demás. Recordemos que muchos de los siniestros son por acciones, omisiones de terceros. Por lo tanto, mientras usted más cómodo se sienta en su habitáculo, menos posibilidades de sufrir estrés, cansancio prematuro y por lo menos también está considerado distractores, tendrá que atender los mismos que le van a alejar la concentración en el camino. Punto número 1, adopte una posición de manejo que le permita estar cómodo. Punto número 2, la seguridad ante todo, ¿no? ¿Cómo logramos nosotros? Hemos logrado precisamente alcanzar todos los mandos.
y fundamentalmente el volante, el mismo que tiene que ser sujeto con ambas manos todo el tiempo de la conducción. ¿En qué posición? ¿Recuerdan? En las horas 3 y 9 de un reloj de manecillas, ¿sí? Esto nos va a facilitar la ejecución de las maniobras de emergencia, como les decía. Antes de encender su vehículo, usted no se olvide de colocarse el cinturón de seguridad y exigir a quienes le acompañan también colocárselo. Punto número 2, la seguridad ante todo. Recomendación tercera, como les decíamos, ¿no? Es importante la seguridad vial o las acciones y medidas, costumbres que usted toma antes, durante y después de haber conducido el vehículo. Entonces, acá tenemos que decir que antes usted tiene que ubicar bien los espejos retrovisores, lateral izquierdo, lateral derecho y el central. ¿Para qué? Precisamente para eliminar los puntos ciegos o ángulos muertos, como se llaman también, porque al tener usted mayor visibilidad, es consecuente la mayor conciencia de los riesgos o situaciones que van a ocurrir a su alrededor mientras conduce. Inevitablemente, ¿no? Recuerden que un buen conductor, aparte de aquello, revisa y chequea permanentemente y recurrentemente sus espejos retrovisores. Regla número 3. O recomendación. Recomendación número 4. Mantenga la distancia de seguridad de seguimiento. Esto le permitirá detener su vehículo sin complicaciones ante una situación de emergencia, porque ante ello es donde se ve precisamente la habilidad, el poder de reacción, la pericia, la experiencia, la habilidad, el conocimiento, que justamente usted va a hacer o va a provocar acciones evasivas en caso de que los vehículos a su alrededor realicen ¿qué? Acciones temerarias, por decirlo menos, ¿no? Entonces, recordemos, ¿no? La regla de los 3 segundos o un poquito más, inclusive, en vías de alta circulación, 3 metros en las zonas urbanas. Vemos que muchos de los conductores van demasiado cercanos, pegados, y bueno, también este es un problema que se acrecienta por un factor secundario que ni siquiera debería pasar. ¿Cuál es? Se cruzan los peatones entre tráfico, se cruzan las bicicletas entre tráfico, las motocicletas, van zigzagueando, van, como dicen nuestros mayores, van toreando a los otros vehículos, ¿no? Entonces, esto hace más evidente el hecho de que no tenemos la distancia de seguimiento. Que de paso, eso también está mal. Son dos problemas en uno, ¿no? Así que hay que guardar muchísimo cuidado con esto. Recomendación número 5. Me parece que hoy, coincidentemente, vean, no es invento. Parece que como dice, la desgracia me persigue. No, mentira. No es desgracia, ¿no? Creo que parece que voy demasiado mentalizado en lo que tengo que referirme en la jornada, que observo eso en los conductores. Y precisamente iba por un mercado y estaba un vehículo con 1001 calcomanías, primeramente, que eso ya es problema de cada uno de los dueños. Ese es el gusto. Pero tenía y contaba estas características a las que me refiero. Eh, Golpeado, dañado, retrovisores rotos, parabrisas sucios, llantas lisas, hundimientos, golpes. Chuta, complicado, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué traigo a colación esto? Porque hay un dato, eh, a modo de identificación del mismo, que nos dice que si usted observa si el vehículo está con esas características, más que seguro que esto le dará una idea de que se trata de un conductor violento. ¿Ya? Entonces, a esto quiero ir. Si usted observa que un conductor de un vehículo le cierra el paso o trata de buscar una confrontación con usted, recuerde, para pelear se necesitan 2 puntos suspensivos. Es mejor evitarlo. ¿Sí? Es mejor evitarlo, tomar nuestro lugar de circulación, porque no olvidemos que nosotros somos responsables, en la mayoría, con lo que sucede con usted y con terceros mientras está conduciendo.
Por eso decimos que los evite, porque no vale la pena envolverse en una situación agresiva sin sentido. Usted podría terminar lastimado, lastimar a alguien o inclusive ser detenido por la autoridad. Mucho cuidado con eso. Y no les veo yo honestamente a ninguno de ustedes en estas condiciones, ¿no? Pero no está por demás decirlo, porque probablemente vamos agobiados, vamos estresados y como dice, esa fue la gota que derramó el vaso y pagó el más, ya saben, ¿no? Puntos suspensivos. Bueno, no hay censura en este canal, ¿no? Pero es mejor por el respeto hacia todos ustedes, obviar esos términos de conocimiento público que fácilmente se pueden imaginar. Recomendación número 6, conozca los límites de su vehículo, ¿no? Del vehículo suyo particular, del vehículo de una empresa, del vehículo que le han consignado para que usted lo conduzca, o de un vehículo precisamente de transporte público, ¿no? Cualquiera de esos casos, usted tiene que saber a ciencia cierta cuáles son sus bondades y cuáles son sus defectos. Recuerde que usted puede manejar un vehículo con pocas prestaciones tecnológicas o implementos de seguridad muy estandarizados, ¿no? Muy al límite de lo mínimo. Por lo tanto, aquí es recomendable que usted no se arriesgue conduciendo a velocidades al límite de lo permitido. Siempre un margen inferior a lo que se determina para tal perímetro. No entrar en una inoficiosa, innecesaria, irrelevante competencia con otros conductores. Eso, por ejemplo, lo hacen, y no con esto estoy pecando de crítica, solo traigo a colación como ejemplo los señores de los buses urbanos, interprovinciales, interparroquiales, se ve que corretean mucho en las carreteras. Pero bueno, ahí está lo que sucede. Bueno, recomendación número 7. Yo sé que hay muchos de ustedes que podrán refutarme lo que voy a decir y probablemente me digan, no, yo en la noche conduzco muy bien. Yo en la lluvia o en la neblina soy muy cuidadoso. Correcto, ¿no? Pero una pequeña recomendación. Si usted puede replanificar su plan de viaje, retrasarse unos minutitos, unas horitas, unos instantes, pues hágalo. Evite manejar en la noche, porque puede ser víctima de microsueño, puede quedarse dormido en el volante, lo que conocemos como la muerte solitaria. Puede despistarse y su vehículo puede ser su ataúd. Y también evite conducir en condiciones de lluvia. No solamente retarda, congestiona el tráfico, va a generar algunos cambios psicológicos, estrés, ansiedad, ira. Bueno, sí vimos esto en alguna ocasión también. Y en la neblina, ¿no? Hay lugares donde precisamente la neblina ha hecho mucha mella, ha traído graves consecuencias. No nos permite ni siquiera ver a 1 metro de distancia. Entonces, evite en la medida de lo posible, ¿no? A veces como les decía, no hay obligaciones laborales que cumplirlas y tenemos que llegar a determinado momento, a determinada hora, y ya estamos obligados a manejar en la noche en condiciones climatológicas adversas como la lluvia o la neblina. Recomendación número 8. Lleve una velocidad prudente independientemente de su capacidad motriz, de las bondades de su vehículo, de las condiciones climatológicas, de la hora en que maneje. Lleve una velocidad prudente. ¿Por qué? Porque esto demuestra que usted ha tomado la mejor decisión, ¿sí? Para poder conducir. Por el contrario, relájese, concéntrese e intente disfrutar de su trayecto, porque nada es tan importante como para que usted arriesgue su vida conduciendo a altas velocidades. Nada. ¿Qué sucedería si tenemos una mala maniobra? Hasta ahí llegamos, ¿no? Hasta ahí llegamos. No sé si me permiten traer algo a colación
de lo que realmente sucede con lo que es la ficción. No sé si ustedes han visto la película Rocky 4, creo que era esta parte, en la que el protagonista va a pelear por vengar a un amigo, algo así, y discute justamente con su esposa. Y en la conducción nos dan a entender que se le nubla a él la mente de pensamientos. Quién sabe, estará concentrado en la conducción, conduce en la noche y nos dan a entender que incluso él alcanza la máxima velocidad en su vehículo, ¿no? ¿Qué tal un cruce de otro vehículo? Entonces, esto totalmente raya en la ficción, algo que no es bajo ninguna circunstancia. Lo que pasa con los actores, lo que pasa en Hollywood, en el séptimo arte, nada tiene que ver con la realidad, ¿no? Perdón que haya traído este tema demasiado alejado de lo que nos lleva. Bueno, recomendación número 9, algo que hablamos desde algún momento, inclusive desde el módulo anterior, educación vial, recuerdo, el tema de la jerarquización del uso de la vía pública. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar precisamente a los demás usuarios, ¿no? Recordemos que el peatón, que el motociclista, que un ciclista, estos son los usuarios más frágiles y pueden salir lastimados seriamente al entrar en contacto con el vehículo. Digamos que no hacemos aplicación al máximo de la física, ¿ya? Supongamos nada más. Supongamos que usted no conduce a una alta velocidad, sino una mínima, muy mínimo. Es un conductor seguro, supongamos. Y va circulando unos 20, 30 kilómetros en la zona urbana, que me parece correcto, ¿no? Hasta 40 también. Y se impacta con uno de estos elementos, ¿no? Nuestro vehículo de por sí ya pesa casi 1 tonelada, ¿no? ¿Y cuánto es el peso de una persona? Probablemente 20 veces menos. Imagínense el efecto del choque, ¿no? Creo que en algún momento sí hemos de haber visto choques en física. ¿En cuánto le desplaza un elemento mucho más pesado, mucho más grande a uno más pequeño? Ahí tenemos que darnos cuenta. Hay que reconocer, muchos de los peatones, ciclistas, motociclistas, en verdad, sí son imprudentes. Pero más culpa vamos a tener nosotros porque somos quienes tenemos el volante en nuestras manos, ¿no? Por lo tanto, hay que guardar muchísimo cuidado con esto. Recuerde que usted, mientras esté en el volante, responde por la integridad suya y por la integridad de terceros. Recomendación número 9. Recomendación número 10, algo que hablamos también en las exposiciones, el tema de los sistemas de seguridad activa, pasiva, todos los componentes que tiene, los recambios de baja calidad, el tema de qué deben conocer como buenos conductores de su vehículo, precisamente trae colación de este tema, ¿no? Recuerde brindarle periódicamente un mantenimiento preventivo y correctivo a su auto, ¿sí? Y aquí yo quisiera inclusive inclinar la balanza, sería la palabra, más hacia el mantenimiento preventivo, porque va a detectar tempranamente las falencias que puede tener un componente. Segunda cosa benéfica es que tema económico también va a representar un gasto muy bajo, lo que no sucede con el mantenimiento correctivo, pero bueno, ya nos toca, entonces hay que guardar muchísimo cuidado con esto. No olvide el mantenimiento preventivo y correctivo de manera periódica para su vehículo. Recomendación número 11, igual recurrimos a el módulo anterior. No basta con identificar, conocer las señales de tránsito. Cuando nosotros precisamente logramos la parte responsable de nuestra conducción, precisamente cuando las respetamos, ¿no? Recuerden, por más apuro que tengamos, si el semáforo se pone en amarillo, frenemos. Si vemos un disco pare, frenemos. Si vemos una señalética vertical que dice cede el paso, cedamos el paso.
no nos estacionemos sobre el paso cebra, paso peatonal. Cuando nos estacionemos, tampoco obstaculicemos el paso en estas, sobre todo en la ciudad, ¿no? Aunque no son hechas técnicamente estas rampas para cruce de las intersecciones, porque muchas son hasta más angostas que lo que puede ocupar la silla de ruedas. Y eso les invito inclusive a ustedes, si tienen un poquito de curiosidad, verifiquen cuánto tiene de ancho el eje de distanciamiento de las ruedas de una silla para discapacitados y cuánto han dejado los, los que construyeron estas rampas, ¿no? Solo ahí nomás. Entonces, esa como una recomendación. Y finalmente, algo que también hemos hablado con mucha recurrencia, ustedes también hicieron alusión en las exposiciones, justamente evitar el uso de los distractores, el teléfono celular, los dispositivos electrónicos cuando usted esté conduciendo. Recuerden, no solamente es peligroso, va más allá, ¿no? La conducción distraída también se sanciona en muchos cuerpos legales vigentes en el territorio nacional. Y no creo que solo aquí, no. Creo que todos los países han adoptado también estas condiciones. Y ahora bien, después de haber mencionado estas recomendaciones, podemos hacernos una pregunta. ¿Seguimos estas recomendaciones diariamente? ¿Hemos obviado alguna? ¿No? Entonces, acá también una situación que no quisiera que se me pase por alto y que guarda muchísima relación porque puede ser también motivo de afectación, condiciones, circunstancias peligrosas en la conducción. Un tema relacionado con esto, que nos habla de la inhabilidad para conducir. Inhabilidad para conducir. Recuerde que conducir cuando no está en condiciones de hacerlo es peligroso. Es estadísticamente la causa de más de un 50-60% de todos los choques de vehículos y significa prácticamente operar un vehículo motorizado bajo los efectos del alcohol, bajo efectos de drogas, sean legales o ilegales, bajo efectos de sueño, bajo el uso de distracciones como usar un teléfono celular o enviar mensajes de texto, o de pronto una condición médica que afecta su manera de conducir y que fue alertada por el especialista, pero no considerada por el conductor. Hizo caso omiso y se lanzó a la conducción. Por lo tanto, recomendación final, ¿sí? Para no caer en inhabilidades, por la seguridad suya y de los otros, no conduzca cuando no esté en condiciones de hacerlo, ¿sí? Y como les dije en algún determinado momento, que se encuentra bajo estas circunstancias, pídale a otra persona que lo lleve o use, o en su defecto también, transporte público, ¿no? Cuando no pueda conducir. Si necesita también hablar por teléfono, enviar un mensaje de texto, deténgase al costado del camino. Eso ya lo hablamos anteriormente. Puede esperar una respuesta a un mensaje, a una llamada, puede esperar. Yo sé que es urgente, que no nos llaman por fastidiar, probablemente nos llaman por comunicarnos algo que guarda precisamente la responsabilidad, no, la urgencia, perdón, la urgencia para poder atenderlo, ¿no? Pero, como digo, es mejor la seguridad. Y hablando precisamente de la seguridad al conducir, acá tenemos que manifestarles a ustedes que lamentablemente, acudiendo a los datos estadísticos, cada año miles de personas en nuestro querido país del Ecuador mueren en un accidente automovilístico. Por lo tanto, ¿qué nos corresponde a nosotros como buenos conductores, usuarios del sistema vial, ¿no? Hablemos de todos, ¿sí? Tratar de prevenir estos accidentes como un aporte a la seguridad, ¿sí? Estas son algunas cosas que podrían convertir nuestra estadía en las vías de manera más segura, ¿no? Lo que les decía anteriormente, ¿no? Asegúrese de que su vehículo es seguro, ¿sí? Es una redundancia válida y que funciona correctamente.
Utilice el cinturón de seguridad y obliga a terceros también a utilizar el cinturón de seguridad. Y de acuerdo a la tipología, características de su familia también, utilizar los asientos de seguridad para niños. No conduzca demasiado rápido y agresivamente. Y por supuesto, no conduzca si no está en condiciones de hacerlo, lo que les acabé de manifestar. Recordemos que la seguridad en sí también va a significar que estemos pendientes de otros. Recuerde que compartimos la calle con bicicletas y motos. Y tenemos que prestar una atención especialísima a los peatones por su fragilidad, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos que referirnos acá en el tema de la seguridad al conducir? Precisamente de protegerse detrás del volante. ¿Qué significa esto? Si usted conduce un vehículo, se siente con una sensación, una percepción precisamente de libertad, ¿no? Recuerde que se mueve bajo sus circunstancias, a su gusto, a su manera, a su estilo. Libertad, eso es libertad. Sin embargo, también es una de las cosas más riesgosas que estamos haciendo todos los días. ¿Sí? Muchas cosas pueden hacer que conducir sea un riesgo. Por ejemplo, ya hablamos, el exceso de velocidad, no prestar total atención a la carretera y conducir cansado, a otras más que se pueden sumar, van a aumentar las posibilidades de un choque. El consumo de bebidas alcohólicas o drogas también es especialísimamente peligroso. Ya dijimos por qué. Hay muchas cosas que también se pueden hacer para mantenernos seguros, ¿no? ¿Sí? Justamente nosotros tenemos que enfocarnos en prevenirlos. ¿Y cómo lo vamos a prevenir? Justamente evitando el siguiente punto, la distracción al volante. Hemos hablado mucho de esto, pero vamos al meollo del asunto. Se ha reconocido claramente que nosotros recibimos recomendaciones o anuncios también, campañas de educación vial, de concienciación vial, que nos recuerdan que tenemos que mantener la vista en el camino, ¿no? Por el contrario, las pantallas celulares, pantallas de la radio, pantallas de anuncios, la distracción al volante, es una distracción, perdón, es un tema que guarda un problema importantísimo, ¿no? Digamos que estamos tan concentrados en el teléfono, cuando alguien nos llama o nos envía un mensaje de texto, queremos o tratamos de responder de inmediato, y esto lamentablemente es un inconveniente porque debemos tratar de superar este poderoso impulso. Como les decía anteriormente, ¿no? Un mensaje de texto puede hacer apartar la vista de la carretera durante algunos segundos. Y supongamos estamos manejando una carretera, ¿no? Velocidad 90 kilómetros por hora en un espacio de 5 segundos, teniendo en cuenta que supuestamente el carril por el que circulamos está libre, no hay obstáculos. En este 1001, 1002, 1003, 1004 y 1005, que son los 5 segundos, ustedes ya van a recorrer todo el camino de la longitud de un terreno de fútbol, de una cancha de fútbol. Imagínense lo que es eso. Entonces es bastante, ¿no? La distracción no se limita solamente a los teléfonos. Cualquier cosa que le distraiga la atención. Se pone a comer, a discutir, a hablar, juega con la radio, ajusta el sistema de navegación, lo que conocemos como GPS o GPS, ¿no? Distraen la conducción segura. Hay otro problema, que también a veces queremos alcanzar objetos que están en el asiento de al lado, las gafas de sol, el cargador del teléfono, algo que no hicimos, no chequeamos, no verificamos antes de arrancar nuestro vehículo, ¿no? Recordemos que esto no solamente es para los conductores nobles, inexpertos, todos, desde los más pequeños hasta los adultos, justamente recuerdan y reconocen que han caído ante las distracciones, ¿no? Mientras están conduciendo.
aceptan, admiten que envían mensajes de texto, responden llamadas y tienen otros comportamientos peligrosos distractores, ¿no? Y justamente hablábamos algo de los adolescentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los adolescentes al volante? Probablemente ustedes, la mayoría, ya superaron esta etapa, pero con esta pequeña explicación van a volver a aquellos años, ¿no? En que hacían la conducción de manera no profesional, por hobby, por necesidad, en el cual justamente se demuestra que los adolescentes corren mayor riesgo de choques, sobre todo entre las edades de 16 y 19 años, ¿sí? En el cual tienen o carecen, perdón, sería la palabra, de algunas habilidades de conducción, ¿no? Que como todos sabemos, inicialmente estarían distraídos, sobre todo cuando se maneja con amigos, con chicas, se quiere sorprender, ser la estrella del día, de la noche, porque mi papi me dio el carro y voy a salir con mis amigos a pasearme. Entonces, resulta que en esa edad todavía las habilidades de conducción no están, como diríamos, pulidas, ¿no? No están perfeccionadas. Eh, Justamente estas épocas de conducción por cuenta propia son muy peligrosas, así que acá yo traigo a colación una cuestión. Probablemente ustedes ya estén en el otro rango, probablemente ya son padres de adolescentes, y ¿qué es lo que nos han dicho, no? Nadie va a hacer caso de lo que usted le aconseja, sino más bien del ejemplo que le da. No hacen los menores lo que nosotros les decimos que tienen que hacer, sino que por el contrario, hacen lo que nos ven hacer, ¿sí? Ellos replican lo que ven hacer a los mayores, no lo que nosotros les decimos. Y es un ejemplo, ¿no? No mientas, pero resulta que le llaman por teléfono por una deuda, alguna cosa, ¿no? Dile que no estoy. Entonces, ¿quién está haciendo mentir al joven? El propio padre, ¿no? Cosas así. Entonces, lo mismo pasa con el tema de la conducción. Va distraído, va hablando por teléfono, va fumando, va comiendo. Entonces, el muchacho ve que no pasa nada, afortunadamente, perdón, y cree y asume que esa es una manera correcta de conducir. ¿Sí? Entonces, prediquemos con el ejemplo si es que ya estamos en esta situación de padres, o por lo menos de hermanos mayores, ¿no? Sí, entonces podemos establecer algunos hábitos de conducción seguros que ellos lo mantendrán en edad adulta. Sí, porque lo que se aprende difícilmente, igual, difícilmente se olvida. Listo. Tenemos que referirnos precisamente a los conductores mayores. ¿Por qué? Porque ya en edad adulta, como les decíamos, hay los hábitos de conducción seguros que se formaron en épocas tempranas. Recordemos que los conductores jóvenes no son el único grupo con mayor riesgo de choques. A medida que uno envejece, los cambios físicos y mentales pueden hacer que conducir sea mucho más peligroso, ¿no? A medida que la persona envejece, se produce una serie de cambios en la visión, enfermedades oculares, si hemos escuchado, el glaucoma adquirida o genética, empeoran precisamente naturalmente con edad, tienen más posibilidad de tener afecciones oculares que afectan la vista. Hablemos de cataratas, degeneración macular relacionada con edad. No podemos o no pueden distinguir un objeto de su fondo. Esto se llama sensibilidad de contraste. Es muy común, ¿no? Imagina que está viendo a través de un parabrisas sucio. Todo lo ve borroso. Eso le pasa a las personas con avanzada edad. Es por eso mejor importante que estos en algún momento que tiren la toalla o cuelguen los guantes, ¿no? Es decir, ya no tomen la conducción en sus manos. Esto nos referimos para nuestros padres, hermanos mayores, tíos, abuelos, ¿sí? Entonces, justamente las enfermedades visuales afectan la capacidad de ver hacia los costados, ¿no? Disminuye el ángulo de visión periférica, sobre todo el glaucoma, según tengo entendido. Si alguien tiene otro criterio, me hace saber, por favor. Y esto justamente es como el equivalente a cuando alguien está conduciendo a altas velocidades y conduciendo con efectos bajo sustancias alcohólicas, ¿no?
no pueden ver de pronto los carriles de los costados, lo que se le aparece por los costados, ¿no? Hay cambios en el tema del cerebro también, deterioro cognitivo, problemas con memoria, otras funciones cerebrales, ¿no? Cambio en la capacidad física, fuerza, reflejos. Así que en algún momento nos va a pasar, en algún momento nos va a tocar. Y si no está todavía ese caso nuestro, pues tratemos de ayudar a un adulto mayor en la casa que tenga esos pequeños inconvenientes, porque como les digo, tienen una discapacidad visual y cognitiva y nos debería preocupar y eso me pasó a mí con una persona con la cual nos tuvimos que movilizar el otro día y la verdad, ¿no? El compañero conocía la ruta, según yo, pero resulta que en dos ocasiones se perdió de la misma. En una intentó ingresar en sentido de contravía, ¿no? Se pasó el semáforo en rojo. Entonces, imagínense, yo hubiera sido ser cadáver para estas fechas y, y no sé por qué no nos pasó nada, pero ya es una persona de edad a la cual hay que ayudarle y decirle que si se olvida, si se pierde, si tiene experiencias cercanas a un accidente o incluso recibe multas de tránsito, lo mejor para el compañero es que se elabore un plan de movilizarse sin un automóvil o que esta persona más bien sea llevada por otro, que esté en capacidad precisamente de hacerlo. Bueno, algún momento nos tocará, pero era importante también traerlo a colación en esta ocasión, ¿no? Y bueno, finalmente, hablemos de la conducción más segura. Como ustedes pueden ver, ahí está un auto con un librito debajo. Se supone que ese librito es de conocer la materia, conocer las leyes, los reglamentos, pero hay que ponerlos en práctica. Entonces, en este sentido, ya sea un conductor reciente o que conduzca desde hace décadas, o haya ingresado a un curso de capacitación y tenga los conocimientos frescos, es importante pensar en una conducción segura en todo momento, ¿sí? Recordemos también, como ustedes lo dijeron en las exposiciones, que tenemos buenas noticias en los avances del diseño de los vehículos, ¿no? Ha mejorado las capacidades, condiciones, virtudes tecnológicas que están ayudando precisamente a protegerle a usted, a su vehículo, a terceros cuando está detrás del volante. Pero también hay que hacer otro tipo de cosas para reducir los riesgos del accidente. Y eso está en esta ley, en este reglamento. ¿Qué nos dice? Manténgase alerta. Resista el impulso de enviar mensajes de texto o hablar por teléfono, una de las distracciones. Resístase a circular a una alta velocidad. Resístase a ir zigzagueando por la carretera. Resístase a conducir cuando está cansado, con sueño, ¿sí? Y resístase también a tener inconvenientes con terceros. Resístase también a exceder, como les decía, los límites de velocidad, respetando a los usuarios del sistema vial que son mucho más frágiles, ¿no? Peatones, ciclistas, motociclistas. Recuerde que usted es responsable de lo que sucede con usted y con terceros mientras está detrás del volante, ¿no? Esperamos que esta información nos haya sido muy útil, que nos haga recordar algunas, que nos haga perfeccionar otras y que por supuesto, si usted tiene a mano de pronto tal vez alguna recomendación adicional, algo que se basa en alguna vivencia que usted ya tuvo, pues no está por demás. Inclúyalo en su manual, digámoslo así, de comportamiento detrás del volante para que esto traiga consigo mejores condiciones de seguridad, ¿no? Y como les digo, respetando la vida suya y de